Buen día y bienvenidos a Entrenarme Podcast. Les habla la doctora Dunia Michelle y el tema de hoy es derrame pleural. El derrame pleural es la acumulación de líquido entre la pleura parietal y visceral, llamada cavidad pleural. El derrame pleural es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad pulmonar. El líquido pleural se clasifica como transudado o exudado, según los criterios de Light modificados. Es transudado cuando la relación LDH pleural suero es menor a 0.6. Asimismo, tiene una relación de proteínas pleural suero menor a 0.5 y el LDH en líquido pleural es menor a 2/3 del límite superior normal de LDH sérico. Se considera exudado cuando la relación LDH pleural suero es mayor a 0.6. La relación proteínas pleural suero son mayores a 0.5 y el LDH líquido pleural es mayor a 2/3 del límite superior del valor normal sérico. Las causas comunes de transudados incluyen condiciones que alteran las presiones hidrostáticas u oncóticas en el espacio pleural, tales como la insuficiencia cardíaca izquierda congestiva, síndrome nefrótico, cirrosis hepática, hipoalbuminemia inicio de diálisis peritoneal. Las causas comunes de exudados incluyen infecciones pulmonares como neumonía o tuberculosis, malignidad, trastornos inflamatorios como pancreatitis, lupus, artritis reumatoide, síndrome de lesión postcardíaca, quilotórax debido a una obstrucción linfática, hemotórax en sangre en el espacio pleural y derrame pleural benigno de asbesto. Algunas de las causas menos comunes de derrame pleural son embolia pulmonar, inducida por fármacos, por ejemplo, metotrexato, amiodarona, fenitoína y dasatinib. Posterior a la radioterapia, ruptura esofágica y síndrome de hiperestimulación ovárica. El derrame pleural es la enfermedad más común entre todas las enfermedades pleurales y afecta a 1.5 millones de pacientes por año en los Estados Unidos. En el adulto sano, la cavidad pleural tiene una presión negativa de -8 a -2 centímetros de agua y un líquido mínimo que actúa como lubricante para las dos superficies pleurales. La cantidad de líquido pleural es alrededor de 0.1 miligramos sobre kilogramo a 0.3 miligramos sobre kilogramo, el cual se intercambia constantemente. El líquido pleural se origina en la vasculatura de las superficies de la pleura parietal y es reabsorbido por los vasos linfáticos en las superficies mediastínicas y diafragmáticas dependientes de la pleura parietal. La presión hidrostática de los vasos sistémicos que irrigan a la pleura parietal impulsan el líquido intersticial hacia el espacio pleural y, por lo tanto, tienen un contenido de proteínas más bajas que el suero. La acumulación de exceso de líquido puede ocurrir si hay una producción excesiva o una absorción disminuida, o ambas superan el mecanismo homeostático normal. Un paciente con derrame pleural puede estar asintomático o puede presentar disnea de esfuerzo dependiendo de la gravedad del derrame y de la patología de base. El paciente con una inflamación pleural activa previa al derrame, llamada pleuritis, referirá presentar dolor agudo localizado que crece o decrece con la inspiración, a la expiración y al toser. Cuando se desarrolla el derrame, el dolor puede disminuir, lo que implica falsamente una mejora en la condición. El dolor constante también es un sello distintivo de las enfermedades malignas como el mesotelioma. Dependiendo de la causa del derrame, el paciente también puede presentar fiebre y síntomas sistémicos. El examen físico puede ser sutil. En grandes derrames habrá matidez a la percusión. A la auscultación se encontrará una disminución de los ruidos respiratorios y una disminución del frémito vocal. La higofonía es más pronunciada en la parte superior del derrame. La radiografía de tórax es útil para confirmar la presencia del derrame. En una vista póstero-anterior en bipedestación se requiere un mínimo de 200 mililitros de líquido para obliterar el ángulo costofrénico, llamado signo del menisco de un derrame pleural. Sin embargo, en una vista lateral, 50 mililitros de líquido pueden diagnosticarse con este signo. La radiografía de tórax puede revelar un desplazamiento del mediastino hacia la cavidad torácica contralateral y un desplazamiento de la tráquea hacia el lado ipsolateral si el bronquio está obstruido. La ecografía de tórax es más sensible y útil para el diagnóstico de derrame pleural y también ayuda en la planificación de la toracocentesis. Todo derrame unilateral en adultos necesita una toracocentesis para determinar la causa del líquido pleural y mejorar la sintomatología del paciente. Determinar si el líquido es exudado o transudado reduce el diferencial. Sin embargo, los criterios de Light deben interpretarse en el contexto clínico, ya que se diagnostica erróneamente el 20% de los transudados como exudativos. Por ejemplo, el uso de diuréticos en el tratamiento de insuficiencia cardíaca puede aumentar el nivel de proteínas en el líquido pleural y clasificarse como un exudado. Otras pruebas que se realizan comúnmente en líquido pleural para determinar la etiología son la medición de pH del líquido, la proteína del líquido, la albúmina y la LDH.
la glucosa del líquido, los triglicéridos, el recuento diferencial de células, la tinción de Gram, el cultivo y la citología del líquido. Los exudados se caracterizan por una glucosa disminuida. Los exudados se caracterizan por presentar una glucosa disminuida. La LDH en líquido pleural superior a 1000 unidades sobre litro se puede observar en la tuberculosis, el linfoma y el empiema. Un pH bajo, inferior a 7,2, indica un derrame pleural complejo en el contexto de una neumonía y casi siempre requiere una inserción del tubo torácico para el drenaje. Otras causas del pH bajo puede ser una ruptura esofágica y la artritis reumatoide. En los recuentos de células de los transudados se muestran predominantemente células mesoteliales. En derrames paraneumónicos, pleuritis lúpica y pancreatitis aguda, hay predominio de neutrófilos en los recuentos celulares. Algunas causas de derrames con predominio en linfocitos incluyen linfoma, tuberculosis, derrame pleural, reumatoide crónico y malignidad. La eosinofilia en el derrame pleural es rara y suele ocurrir en presencia de aire, es decir, neumotórax, sangre, hemotórax o una enfermedad parasitaria, así como un derrame inducido por fármacos. La presencia de organismos por tinción de Gram o cultivo conduce a un diagnóstico de empiema y requiere un tubo torácico para el drenaje de la pus. La citología es necesaria para determinar la presencia de células malignas en el líquido pleural. La sensibilidad de la citología del líquido pleural en presencia del derrame maligno en la primera toracocentesis está en torno al 60% y el rendimiento aumenta con los intentos posteriores, acercándose al 95% con 3 muestras en días diferentes. Sin embargo, si existe una fuerte sospecha de derrame maligno y la citología es negativa, se puede realizar una tomografía de tórax y una toracoscopía médica con biopsia pleural, después de 2 o 3 toracocentesis para obtener un diagnóstico. Otras pruebas se pueden utilizar en el líquido pleural para determinar la etiología, que incluyen la adenosina desaminasa, que, cuando está elevada, es sospecha de tuberculosis en áreas de alta prevalencia de tuberculosis. En la ruptura esofágica, la presencia de milasa en el líquido pleural es diagnóstica. La presencia de más de 110 miligramos sobre decilitros de triglicéridos en el líquido pleural indica quilotórax. El líquido pleural puede ser de color blanco lechoso. Una vez que se determina la etiología del derrame pleural, el tratamiento consiste en abordar la causa subyacente. En los casos de derrames paraneumónicos complejos o empiema, en donde el pH del líquido pleural es inferior a 7.2 o hay presencia de microorganismos, el drenaje torácico suele estar indicado junto con antibióticos de amplio espectro. Si los pacientes no responden a los antibióticos apropiados y al drenaje adecuado, puede ser necesaria una decorticación o deshibridamiento toracoscópico. La instilación de fibrinolíticos y DNA-ASA intrapleurales se puede usar para mejorar el drenaje en aquellos que no responden a una terapia antibiótica suficiente y aquellos que no son candidatos para una intervención quirúrgica. Si un paciente con derrame pleural maligno no presenta síntomas, no siempre está indicado el drenaje a menos que se sospeche de una infección subyacente. Para los derrames pleurales malignos se requiere drenaje frecuente. Las opciones de tratamiento son la pleurodesis, donde el espacio pleural se oblitera mecánica o químicamente al inducir irritantes en el espacio pleural, y la colocación de un catéter pleural tunelizado. Los derrames quilosos se tratan inicialmente de forma conservadora, pero la mayoría requiere cirugía. No se debe extraer más de 1500 mililitros de líquido en un solo intento, ya que puede provocar un edema pulmonar por reexpansión. Una radiografía de tórax es obligatoria después de realizar una toracocentesis para determinar el líquido residual y la presencia de un neumotórax. El pronóstico depende de la causa del derrame pleural. Los derrames benignos se pueden tratar de manera más resolutiva, pero si la causa es una neoplasia maligna, el pronóstico es malo para la vida y para la función del paciente. Con esto terminamos el repaso a derrame pleural. Les agradezco mucho su atención. Les habló la doctora Dunia Michel para Entrenarme Podcast. Nos escuchamos en el siguiente tema.